Bien, muchísimas gracias. Estamos aquí con el representante nacional de Paraguay en el IAI, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, Fernando Méndez. Gracias, Fernando, por unirte con nosotros el día de hoy. Por favor, cuéntanos un poquito sobre ti, dónde trabajas, cuánto tiempo de experiencia tienes, en qué campo del conocimiento trabajas. Antes que nada, muy buenas tardes, Irene. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de poder realizar este encuentro. Sí, yo trabajo actual, o sea, soy Fernando Méndez, soy paraguayo y trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, aquí en Paraguay. Este es una universidad el cual está constituido por 14 facultades y el lugar donde yo estoy hace referencia a las ciencias exactas y naturales, la geología, la física, la matemática, la estadística, la geología y sus aplicaciones. Yo en particular trabajo en el área de la física de la atmósfera desde hace un buen tiempo, digamos, estoy relacionado con esa área y justamente el principal motor o motivo de trabajar en esa área fue el IAI. Yo recuerdo la primera conferencia de las partes en la que participé en Bogotá, Colombia, 2009. Yo estaba formado con la licenciatura, ¿verdad? Y conocí gente tan formada, tan junta en el área, que fue una motivación que me hizo hacer mi posgrado hacia esa área. Y entonces el área de trabajo va hacia la parte de la física, física ambiental, física de la atmósfera en particular. Qué interesante. Y entonces, digamos que para Paraguay, en tu caso personal, es importante ser un país miembro del IAI. ¿Qué otros casos de este tipo has conocido en los que el IAI ha jugado un papel importante en Paraguay? Sí, para nosotros el IAI es una institución, antes que nada, para responder, es importante entender que cada país tiene un representante, un punto focal ante el IAI. Entonces, cuando tenemos la conferencia de las partes, cada país va a la COP como país. Al terminar eso, nosotros somos el IAI en nuestros países. Entonces, para nosotros es importante entender el funcionamiento del IAI, la función principalmente, ese rol que debe tener cada punto focal desde el punto de vista de la, no solo la representación, sino esa vinculación del potencial que tiene el instituto para las ciencias en las Américas en este caso. Yo conozco casos, colegas connacionales, los cuales han participado en talleres regionales, en proyectos, en jornadas de capacitación, inclusive en la conferencia de las partes, los cuales han conocido personas que después han sido sus tutores de doctorado, de maestría, han formado parte de red de investigación. Entonces, ese hecho de poder vincularse a través del IAI da una ventana tan amplia que el país, digamos, fue reflejando. Y hoy conozco personas que están haciendo sus maestrías o sus doctorados fuera, pero cuyo inicio fue una actividad del IAI. Entonces, a nivel nacional, ese impacto, digamos, es bastante representativo a las ciencias que hacen el cambio ambiental global. Y la idea justamente es, en ese marco, tratar de, bueno, como puntos focales que somos la Universidad Nacional de Asunción, bueno, hacer esa difusión de qué ofrece el IAI para los países y buscar o encontrar personas con el potencial que puedan, digamos, participar en dichas actividades y que después esas personas puedan ser un nodo o un centro de vinculación de proyectos o de talleres con el IAI, principalmente. Bien, el IAI, como sabemos, se dedica al cambio ambiental global. Para Paraguay, ¿qué es prioridad en este momento en este campo? El cambio ambiental global es un nombre bastante amplio, bastante grande, ¿verdad? Y uno encuentra ahí cuestiones, el cambio climático, el cambio del suelo, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, entonces un conglomerado de cosas. Y en los últimos tiempos, principalmente este año, el año pasado, el antepasado, en los últimos 5 años hemos notado una gran cantidad de eventos relacionados al cambio ambiental que han tenido un impacto bastante grande. Tuvimos 3 años niñas consecutivos, la cantidad de precipitación bajó significativamente.
Eso alteró de sobremanera el transporte fluvial. Paraguay es un país sin costa al océano, al mar, ¿verdad? Entonces eso limita el acceso o la llegada de productos, ¿verdad? Entonces se hace a través de la hidrovía del río Paraguay, río Paraná, y la bajante de los ríos, por ejemplo, tuvo su consecuencia económica, tiene todavía, pero ahora hay un repunte, ¿verdad? Pero digamos, 3 años fueron bastante duros respecto a eso. Las barcazas venían a mitad de carga y eso hacía que los productos, digamos, disparen. Entonces, un problema ambiental ahí se veía reflejado en un problema económico, principalmente. Las sequías a causa del déficit de precipitación, digamos, tuvo un impacto muy grande en la parte de agricultura ganadería. Paraguay, digamos, se destaca en la producción agroganadera, la soja, la carne, ¿verdad? Y esos rubros fueron afectados muy fuertes en esas épocas, ¿verdad? Entonces, para nosotros el cambio ambiental global es una problemática que ya no solo se lo ve desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista social, porque ya impacta a las personas, a las comunidades. Y eso también nos motiva a que los proyectos que planteemos ya estén procurando vincular no solo actores de las ciencias naturales, sino también de las ciencias sociales, y que ese estudio, digamos, sea un poco más real, ¿verdad? Porque ahí se ve la complejidad del proyecto y principalmente que también estén los actores, los actores que hacen la toma de decisión. Porque uno puede tener un proyecto muy lindo y que lo que se genera como producto sea un paper, un artículo, pero a veces eso decir a un académico, decir a la universidad, la facultad, ¿verdad? Pero también es importante que ese proyecto pueda generar una política pública, no sé, una ordenanza, una ley, una, una reglamentación que sirva para algo en la comunidad, ¿verdad? Entonces, también como país nosotros, y en particular la facultad, se ha vinculado muy fuerte en los últimos 3 años con actores del sector público y sector privado, buscando que lo que se hace tenga un impacto positivo tanto en el sector privado como en las políticas públicas. Entonces, entiendo que hay ciencia que se ha producido en estos años en vinculación con el sector privado, con el sector de gobierno, que sí tiene potencial de adopción en las políticas públicas. Totalmente. Y un hecho, un producto tangible es que en ese marco la facultad propició la creación de un centro de investigación en el cambio ambiental global. Ese centro, digamos, está constituido por tres grandes componentes. Como un centro de investigación hay una componente académica. El Paraguay tiene 10 universidades públicas. 8 de las 10 conforman parte del centro de investigación. Entonces estamos hablando de un panel de investigadores altamente grande y de alta calidad. En Paraguay las universidades públicas son las más productivas y prestigiosas, ¿verdad? Entonces, hay privadas también que tienen una alta calidad, pero en principio las públicas son las que conforman el centro de investigación. Hay otra componente que es la del sector privado. En ese sector trabajamos en alianza con el sector productivo, el sector industrial, el sector de servicios, buscando la necesidad de ellos, porque realmente el impacto es en ellos. Entonces, lo que se quiere hacer es una ciencia que sea un problema de la sociedad. Y finalmente está el sector público, conformado por los ministerios, Ministerio de Ambiente, de Agricultura, Ministerio de Obras Públicas, eh, el transporte fluvial, la sequía, son cuestiones que afectan a los entes públicos porque ellos manejan el fondo público y las políticas públicas deben estar alineadas a la cuestión ambiental también. Y entonces este centro lo que busca justamente es un espacio donde estén los tres actores. Y ese fue un producto relacionado justamente a esta problemática del cambio ambiental global. Y hoy en día hasta tenemos un pequeño recurso económico para que funcione este centro. Qué interesante. Y aparte del trabajo nacional y subnacional en Paraguay, me imagino que colaboran con otros países de la región. Totalmente. El Paraguay, digamos, colabora de forma activa, forma directa, indirecta con varios países. Primeramente, hay proyectos en los cuales conformamos proyectos de investigación, proyectos de talleres. Hay paraguayos que han participado en los talleres de diplomacia científica. Ahora vamos a tener un taller en Paraguay también
estamos organizando justamente en relación a eso, que a la gente que fue de Paraguay al exterior y ahora queremos plantar acá en nuestro país también esa temática, porque realmente lo que hoy se ve es que la cuestión ambiental va a implicar también compromiso de parte de los actores políticos y la diplomacia no está ajena a eso. Por ejemplo, hace 2 años, hace un año y medio más o menos, tuvimos un problema con una de las hidroeléctricas y hubo un acuerdo entre países y el efecto era ambiental. O sea, si no se hacía eso, el efecto era ambiental, ¿verdad? Entonces hay que entrar en espacios de negociación, ¿verdad? Y entonces, totalmente de acuerdo con lo que decís. Gracias. Y aparte de estos talleres de diplomacia científica y cómo quieren ayudar a las nuevas generaciones de científicos a que amplíen su conocimiento, por ejemplo, en diplomacia, ¿qué tipo de educación están recibiendo los futuros profesionales en Paraguay para trabajar en cambio ambiental global? Por ejemplo, ¿en qué especialidades se forman? ¿Cuáles son las carreras más atractivas para las nuevas generaciones? ¿Qué nuevas profesiones has visto tú que se están creando? Sí, acá existen varias carreras de grado que están muy alineadas a la cuestión ambiental global. Y ahí creo que es importante aclarar que hoy en día un economista, un abogado, un físico, un climatólogo, todos conforman o hacen parte de lo que es el cambio ambiental global. Entonces eso obliga a que el profesional, digamos, opte por una especialidad después de recibirse, ¿verdad? Nosotros en la facultad el año pasado creamos una maestría justamente en cambio ambiental global y esa currícula la desarrollamos con ayuda del IAI, también de ahí tuvimos una participación activa del instituto para desarrollar la currícula y justamente la idea es que lo que se esté ofreciendo esté enmarcado a lo que es el cambio ambiental global. Uno habla mucho del cambio climático, que son cosas muy específicas, pero cuando uno habla del cambio ambiental global ya es un poco más amplio y no va solamente a la cuestión científica pura, netamente, ¿verdad? Y entonces hay una serie de alternativas académicas que hacen referencia. También tenemos posgrados referentes al desarrollo sostenible en forma virtual, en forma presencial. Y entonces la idea es justamente ir aportando y tener un abanico de posibilidades. Esta maestría en cambio ambiental va a ser una maestría virtual y la idea justamente es ofrecer a nivel regional, ¿verdad? Entonces cualquier persona que esté en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, bueno, pueda tener la capacidad de inscribirse, matricularse y poder cursar, ¿verdad? En esa modalidad. Y al terminar todo, tener la certificación correspondiente. Entonces, como universidad también tenemos ese compromiso de de generar una mejora continua y una formación continua. Porque realmente el título de grado no es el fin, sino el inicio recién de una serie de cuestiones profesionales que la universidad no puede desconocer hoy en día. ¿Y qué tendencias crees tú globales que van a definir el campo de la investigación en el cambio ambiental global? ¿Qué ves tú alrededor del mundo cuando viajas, cuando vas a conferencias, las autoridades con las que hablas? ¿Cuáles son las tendencias mundiales? Yo creo, personalmente, creo que el uso de la tecnología de la IA, por ejemplo, hoy es una tendencia, ya es una realidad, de hecho, ¿verdad? Y hay cuestiones que obligan a actualizar eh, cuestiones curriculares académicas, cuestiones profesionales de los entes públicos, los entes privados, y hoy en día ya no se puede desconocer ese uso, ¿verdad? Inclusive hay debate a nivel escolar, ¿verdad? Pero ya es una realidad. Ya nuestros hijos hoy manejan más que nosotros tal vez, ¿verdad? Y eso hace que esa tendencia mundial caiga y recaiga y se atienda, ¿verdad? A nivel nacional, ¿verdad? Después tenemos la cuestión de los acuerdos. Hay acuerdos que los países van suscribiendo a nivel mundial, ¿verdad? Y esos acuerdos, digamos, si bien son coyunturales, también la cuestión real de su practicidad o su operatividad. Y hoy en día, por ejemplo, en el caso nuestro, de Paraguay, digamos, hay una tendencia a la disminución de los gases de efecto invernadero. Pero realmente, si uno ve la realidad nacional, acá somos un país netamente agroganadero, casi en su totalidad, ¿verdad? O sea, sería
una contradicción, puedo decir, voy a emitir menos, pero cada día tengo más vacas. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que van, son cuestiones mundiales que van ahí y hay que ir adecuando la gestión, ¿verdad? Y la representación país tiene que tener la capacidad de poder poner en la mesa internacional, bueno, vamos a hacer esto, pero con estas condiciones, con estos acuerdos, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas lo que está pasando, ¿verdad? Hay un cambio en el norte, ¿verdad? Y quiera o no, eso tiene sus repercusiones en todos los niveles, ¿verdad? En el caso nuestro en particular como país, eso tiene implicancias, ¿verdad? En proyectos, en acuerdos, ¿verdad? Y de alguna forma va a limitar la cantidad de cosas que se venían o que se podían haber hecho. Pero son cuestiones coyunturales, ¿verdad? Que se las administra de alguna forma y también hay otros lugares donde aumenta inclusive la cuestión ambiental, ¿verdad? Entonces, la tendencia mundial es una forzante que atiende, ¿verdad? Afecta la realidad nacional, pero creo que el país debe tener la capacidad de tener una resiliencia a esos cambios, ¿verdad? Como para que el impacto sea menor si es algo negativo y si es positivo, bueno, bienvenido, ¿verdad? Si tuvieras que contestar a la pregunta de cuáles son las oportunidades de una institución como el IAI, que financia investigación sobre cambio ambiental global, que trabaja también en diplomacia científica en cambio ambiental global, ¿qué oportunidades y desafíos miras en el camino adelante del IAI? Qué oportunidad, ¿verdad? Y yo creo que como país, te hablo, para nosotros es una oportunidad y esa oportunidad no puede ser desperdiciada, pero a la vez también yo opino que el país debe ser un soporte o una contraparte del IAI. El IAI tiene una capacidad, tiene una intención, ¿verdad? Pero finalmente es un ente que depende del aporte, depende de las contribuciones y ese compromiso de las partes, los países me refiero, y de los que también financian, ¿verdad? Que se mantenga, que aumente, ¿verdad? Y que se refleje en un aumento en la cantidad de fondos que, haciendo lo que usted dijo, ¿verdad? Tener más talleres de diplomacia, por ejemplo, o mayor cantidad de proyectos o mayor cantidad de becas para formar doctores o másteres, ¿verdad? Por así decirte. Entonces yo veo como una gran oportunidad, pero también veo como un gran desafío. Y ese desafío es un compromiso que las partes deben tomar al momento, porque es muy fácil tirar la pelota al instituto, pero realmente el instituto depende de nosotros. Entonces realmente es como un ida y vuelta donde no puede conectarse esa comunicación. Muchísimas gracias, Fernando. Esas son todas las preguntas que tengo. No sé si tú quisieras compartir algo más, enviar algún mensaje a nuestra audiencia. Sí, antes que nada, agradecer primeramente de vuelta, ¿verdad? Y nosotros este año, en el 2025, en Paraguay vamos a tener dos grandes actividades con el GIAI. A finales de mayo vamos a tener un taller de diplomacia científica y seguidamente vamos a tener la conferencia de las partes del instituto, ¿verdad? Entonces son dos eventos bien distintos. Uno, digamos, está más enfocado a la formación, capacitación de actores a nivel regional, ¿verdad? Y la otra es la conferencia anual luego del PI, que Paraguay, digamos, asumió ese compromiso hace unos años que por la pandemia lamentablemente no pudo haber sido en presencial, pero y, y alentar a todas las partes a que hagamos ese rol de ser el IAI en esos países y en las COP ser el país, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, hacer esa difusión a nivel país del potencial de las actividades que tiene el IAI y ofrece hacia las Américas, porque es el IAI, es una serie de oportunidades para las Américas. Qué lindo. Muchísimas gracias, Fernando. Te agradezco a ti, Irene. Muchas gracias.